acaba de estrenar Años Sombra de Verbena, Copla Solar Punk para alumbrar el mundo, con la que también ha ganado el 34 Premio Sky de Teatro Javier Poncela 2025. Qué bien. Enhorabuena. Muchas gracias. Enhorabuena por el premio y también porque supongo que esto ha sido algo muy positivo y para el estreno de la obra. Sí, la verdad es que, bueno, ha sido sobre todo un alivio, porque justo vengo de autoproducirme una obra, Solarpunk, que al final hemos acotado el título porque era muy largo. Mm, Solarpunk también es coproducción con Cuarta Pared. Entonces, antes que nada, el premio ha sido un alivio proletario y ya luego, por supuesto, una alegría, que siempre es una alegría, un milagrito teatral como este. mm. Un milagro teatral. ¿Es complicado estrenar hoy en día? Es muy, muy complicado realmente. Más aún porque precisamente cada vez quedan menos espacios para la experimentación, para lo no resultadista, y en ese sentido Cuarta Pared es un oasis. De igual forma lo es Réplica, ¿no? De alguna Ujú, forma ellos están ahí dando oxígeno a un montón de compañías que queremos probar cosas y es triste porque realmente ese sitio deberían ocuparlo principalmente los teatros públicos, porque es desde los teatros públicos desde donde habría que arriesgar, ¿no? Entonces, bueno, es muy complicado, pero por suerte tenemos espacios como Cuarta Pared que nos permiten hacer nuestras probaturas. ujú. Solar Punk es, además del nombre de tu obra, un movimiento, un Hmm. movimiento cultural nuevo, creo, en el que me gusta porque una de sus frases es sentir la esperanza como un deber, no como un deseo. ¿Tenemos el deber del optimismo? Bueno, yo no quiero caer en esta cosa neoliberal em, del deber del optimismo y de poner el foco en la responsabilidad individual, ¿no? Ujú, Em, Era algo que nos preocupaba también el cómo transmitir este pensamiento que tiene más que ver con sentir la esperanza como colectivo y que esa esperanza nos invite a la acción ujú, y no tanto que la esperanza sea como un deseo pasivo, ¿no? ujú, Hay una cosa que nos encanta que dice Mark Fisher, que es esto de no caer en la izquierda depresiva, ¿no? Que es caer en esta cosa de pensar que toda acción es inútil. Pero claro, por supuesto, tampoco queríamos caer en poner el foco en en la responsabilidad individual, perdón, porque es una trampa más del sistema, ¿no? ujú, Entonces, ¿de qué manera acusar la violencia sistémica sin perder las ganas de accionar y de juntarnos? ujú. Hablas de trampa del sistema. Quizá el sistema nos está como engañando a que, o moviendo a que la responsabilidad debe ser de cada uno. Sí, creo que en parte y sobre todo con lo que respecta a la crisis climática, que es como la vorágine en la que llevo metida 2 años junto con otras compañeras con las que también estuvimos escribiendo. em, y por poner así muy rápidamente en contexto, Cuarta Pareja hace 2 años nos juntas con personas de la comunidad científica y un grupo de dramaturgas para hablar de la crisis climática. Y fue muy bestia ver cómo eran esos relatos, ¿no? El relato de lo científico y el relato de las ficciones y lo mucho que podían tener en común para bien. Y sí que es cierto que se ha puesto mucho la responsabilidad en lo individual, ¿no? Es como tienes que reciclar, tienes que reducir tu huella de carbono, cuando realmente es una cuestión sistémica más que otra cosa. Quienes producen la mayor parte de la huella de carbono son las grandes corporaciones, ¿no? Entonces, claro, ¿eso significa que tengamos que dejar de reciclar o que tengamos que dejar de pensar en nuestra huella de carbono? Ni mucho menos. Pero sí que está bien tener esos dos frentes abiertos, ¿no? En ser coherentes en la medida de lo posible con nuestros actos, pero no dejar de tener el foco en lo sistémico y en pedir responsabilidades a quienes hay que pedirlas.
Ujú. Volviendo a tu obra, a tu trabajo, ¿cómo ha sido el proceso de llevar a escena Solarpunk? Pues la verdad es que ha sido un proceso del que he aprendido mucho porque una vez estuvieron escritos los textos, Cuarta Pared lanza una convocatoria para que se presenten distintas compañías. Este texto podría haber tenido derroteros muy distintos. Al final, quien gana esa convocatoria es la compañía Hernández y Fernández, con las que ya las conocía y de hecho antes que compañeras de curro éramos amigas, lo cual eso también es algo que se ha notado en el proceso, ese crear desde los afectos. Em, el proceso ha sido interesante porque en principio mi idea desde un principio fue que lo dirigiera otra compañía y soltar, porque también el proceso que había vivido en Cuarta con respecto a la escritura había tenido mucho que ver con eso, con dejarse ser en las otras. Y, y bueno, pues al final Mario Hernández es quien dirige la apuesta de Solarpunk. Yo me reuní con ellas para unas primeras lecturas y demás. Y sí que, bueno, pues llegamos a la idea de que de alguna forma yo pudiera estar dentro del proceso y yo ya había empezado a hacer investigación con el espacio sonoro, porque a la vez que iba escribiendo iba armando el espacio sonoro de la obra, que es algo que suelo hacer en mis procesos. Entonces, de forma muy natural surgió que yo formara parte del proceso acompañando desde lo sonoro. Y la verdad es que he aprendido un montón con Mario porque es una persona que nos ha invitado mucho a la irreverencia, es una persona que le ha dado mucha tierra a un texto que por momento puede ser muy farragoso o con mucha ruidera. Y, y la verdad es que creo que vamos, nadie mejor que él lo hubiera montado de esta forma. Ujú. No es el primer premio que logras. Con Los Ignífugos ganaste ya el premio Romero Esteo. También fuiste finalista en el concurso internacional de autores en Heidelberg. Digamos que Sí. tu mirada, tu punto de vista es muy amplio y muy cosmopolita. Pues no lo sé, creo que no me definiría a mí misma como con una mirada cosmopolita, también porque desde la escritura trato de remitirme siempre a lo local o investigar lo que tiene que ver con lo local, como ha sido en el caso del llanito con Solarpunk, ¿no? Que es el dialecto que se habla en Gibraltar y en los pueblos fronterizos Ajá. con la frontera. Pero sí que es cierto que luego hay cuestiones que tienen que ver con lo global, como la ciencia ficción, ¿no? Que por momentos puede ser un, una forma de relatar muy globalizante o muy de lo global y de alguna forma sí que me gusta evitar esa contradicción, ¿no? Entre algo muy global como puede ser la ciencia ficción, que además de la que se han apropiado los yanquis de alguna forma cuando hay ciencia ficción buenísima en muchísimos sitios. Y ver cómo convive con algo tan local como puede ser pues una cocinera aficionada de la línea de la Concepción, provincia de Cádiz. También me refería a ver el teatro que se hace en Europa Ujú, y el teatro que se hace aquí en España. ujú. ¿Qué diferencias encuentras? Sí hay. Pues me gustaría conocer lo suficiente todo el teatro que se está haciendo en Europa como para contestarte a esto, pero lo poco que conozco de teatro que se está haciendo fuera de aquí, que por desgracia sobre todo conozco teatro europeo, ya me gustaría conocer teatros de otros continentes. Estoy haciendo también un esfuerzo por leer a muchas autoras de Centroamérica y de Sudamérica, porque aquí sobre todo están llegando autores. Em, pero sí que noto, el contacto más reciente que he tenido con el teatro europeo ha sido Alemania Ujú. y, y me volví un poco preocupada allí porque siento que había un problema muy gordo con lo políticamente correcto. Mm. Me pregunto si esa preocupación también pasa por de alguna forma estar espejando
con lo que estaba pasando aquí, porque de alguna forma también siento que nos está pasando a nosotras. Entonces, creo que ahora más que nunca, en tanto que Europa y el mundo está virando hacia la ultra derecha, creo que ahora más que nunca hay que hacer un esfuerzo por salir de lo complaciente y del discurso hegemónico, ¿no? Ujú. Salir de lo políticamente correcto. ¿Salir de lo políticamente correcto? Sí, y, y creo que también tener como claros los límites, ¿no? Es como, ya no solo hablo de los relatos, hablo también de las personas con las que curramos. em, Te pongo un ejemplo, hace poco me he desvinculado de una persona con la que llevaba años currando, que no Ujú, se ha posicionado con respecto al genocidio que Israel está cometiendo contra el pueblo palestino. ujú, Sí que es cierto que muchas veces para decir que no a un curro hay que partir de una situación de privilegio ujú, y que hay que estar midiendo ahí constantemente, pero algo que hablo mucho con mis amigas y que ellas también hablan conmigo y tratamos de alentarnos y de darnos ánimos en ese sentido es, en la medida de lo posible, el mínimo privilegio que tengamos, tratar de usarlo en consecuencia. Y por eso digo que lo político va más allá de los propios relatos dentro del teatro, ¿no? ujú. Vivir es posicionarse ya, posicionarse políticamente. ¿Vivir? Ujú. Sí, Estar bueno, en el claro. mundo, estar en el mundo, en vivir cada día. Sí, claro. En tanto que lo personal es político, absolutamente todo pasa por posicionarse y está bien que nos preguntemos que la ropa que llevamos es política, lo que consumimos es político, la forma que tenemos de conversar también lo es. Creo que está bien que tengamos ese filtro constantemente. Ujú, ujú. Volviendo a ti como dramaturga, creo que una de tus reglas es escribir acompañada. Sí, eh, es un deseo más que una regla, pero creo que debería convertirlo en regla para que no se quedara solo en deseo. Esto es una de las cosas bonitas que nos ha traído Cuarta Pared, que es la posibilidad de escribir acompañada. Y al final también es algo muy político, justo ahora que lo mencionabas, ¿no? Em, cuando escribe acompañada, bueno, primero partiendo de la base de que una nunca escribe sola, por mucho que se encierre en su cuarto, una cuando escribe siempre está dialogando con otras voces, pero escribir de la forma que lo hemos hecho en Cuarta, hablando con personas de la comunidad científica, escribiendo con otras dramaturgas que también tenían su proceso, de alguna forma espera, que tengo aquí a Fellini, está muy pesado, Fellini es mi gato, y, ay, ya está, ya, Ay, perdona, que ha mira, nada, no pasa nada. hecho aparición estelar. Eh, Nada, de alguna forma el estar escribiendo con las otras también te hace apartarte del ensimismamiento o de la mirada viciada que puedas tener con tu otro texto. Y también fue bonito en Cuarta ver cómo se contagiaban las escrituras de unos textos con otros Mm, y creo que al final nuestros textos han acabado respondiendo más a una colectividad precisamente porque estuvimos escribiendo juntas y compartiendo material sensible, que eso también es importante, ¿no? Que siempre parece que hay que compartir ya el texto finalizado y el generar un espacio donde poder compartir material a medio hacer es toda una suerte. ujú. Creo que antes de escribir o mientras fuiste ayudante de dirección, profesión que reivindicas. Sí, de hecho lo sigo siendo. Ujú, Y sí, la ayudantía de dirección la reivindico por muchos motivos. Uno de ellos es una cuestión de clase. Parece que la ayudantía de dirección es siempre como un tránsito para ser directora y no, a mí lo que me gusta de ser ayudante de dirección es que me hace mejor directora y me hace mejor dramaturga. ujú, Eh, y, y también el ser mirada
externa no, porque el ayudante de dirección siempre está dentrísimo, pero tener un poco ese beneficio de tener un pelín más de distancia en la mirada que la directora o que la dramaturga, también es un aprendizaje. Yo como ayudante he aprendido algo valiosísimo que es a desenamorarme de los materiales, que Ujú. es algo que cuando solo vienes siendo directora dramaturga es como que eres más celosa, ¿no? De esos Mm, materiales. Y como ayudante, concretamente con María Velasco, que es la persona a la que tengo la suerte de acompañar en la ayudantía ahora, aprendo muchísimo con ella en cada ensayo, mucho más que en los manuales de dramaturgia. ujú. Creo que también has dirigido ópera. Ujú. ¿Cómo se cambia el chip en teatro de texto, teatro musical? Pues ojalá poder decirte que es lo que se trata de lo mismo, que al final la forma de trabajar es parecida, pero por desgracia no es así. Ajá. Em, por lo general, por convenio, cuando trabajas en un teatro público, para montar una obra de teatro tienes 40 días de ensayo. Siguen siendo Ujú. pocos, pero para montar una ópera de 4 horas Mm, por lo general se tiene o el mismo tiempo o menos tiempo y al final tienes que acabar lo que nosotros decimos de broma, dirigiendo el tráfico. Porque no, diciendo tú te colocas aquí y ahora pasas por aquí y ahora tal, porque no hay tiempo material para meterte en construir el personaje, en intenciones, ni siquiera hay tiempo para hacer una primera parte de laboratorio, que sería ideal poder hacerla en todos los procesos. Hay que ir muy al resultado, muy a caso hecho, y eso le hace mucho mal a la ópera, creo. Pero por desgracia no hay recursos como para garantizar los tiempos que la ópera necesita, y me atrevería a decir que para los tiempos que el teatro necesita tampoco. ujú. No corren buenos tiempos, pues, para la cultura en general. Mm, no, claro, claro que no. Em, Porque al final, por muy buenas ideas y muy buenas iniciativas que tengamos, estamos a expensas de la voluntad política. Y hay una cuestión material de la que no nos podemos disociar, que es que se está recortando en, en capital para la cultura, y luego lo más peligroso, que es lo que no se puede medir con una cifra, se está censurando mucho también a la cultura. Y lo que comentábamos antes, ¿no? Los teatros públicos que siempre han tenido que ser como ese oasis para que tengan cabida los discursos no hegemónicos, eh, por desgracia también se están viendo obligados a, a copiar ciertas dinámicas del teatro privado, por ejemplo, ¿no? Con cabezas de cartel, o como está pasando con otros teatros públicos, a convertirse en teatros de repertorio, ¿no? Entonces, sí, son tiempos malos, malísimos, pero cuanto peores son los tiempos, más nos tenemos que radicalizar nosotras, pienso. Pienso en sitios en los que están más jodidos que nosotras. Pienso, por ejemplo, en Argentina, y ahí el teatro Mm. es teatro underground real. Ahí se está volviendo a ocupar con K los garajes, las casas, para hacer teatro underground al margen de las instituciones. Y, y quizá tendríamos que ir pensando en, en seguir por ese camino, a la par que, por supuesto, seguimos pidiendo responsabilidades a las instituciones y a lo público. ¿Tú te sientes censurada? Em, sí, ¿O te claro. has sentido? Me siento censurada en tanto que ha habido textos míos que no han tenido cabida en ciertos circuitos, Ujú. en tanto que como persona que no viene de tener una formación teatral reglada, pues también me he quedado fuera de otros sitios, pero sobre todo, em, y mira que justo antes decía no hacer hincapié en la responsabilidad individual, ¿no? Pero sí que creo que está bien tener esta alerta,
El sistema es tan violento ahora mismo que muchas de nosotras nos estamos autocensurando sin darnos cuenta. Ujú, Y mm, precisamente, ¿no? Para tener cabida en ciertos sitios. Y ahora mismo sí que siento que estamos tratando como de medir para ser caballo de Troya, que dice un amigo, ¿no? De decir, vale, voy a intentar entrar aquí y ya me ocuparé de que el mensaje llegue, ¿no? Pero es un poco, pienso en los mecanismos no sé, de Güero Vallejo, por ejemplo, en los tiempos de censura, ¿no? Pero bueno, también te digo, esto es algo que siento que está pasando en Madrid, pero luego yo me he sentido muy libre, por ejemplo, este año en Almagro. Y creo que también tenemos que abrir la mirada y hacer hincapié en descentralizar y en estar sensible y esponjosa a todas estas iniciativas que están llegando de fuera del centro, que son, vamos, los de Almagro este año ha sido brutal. Yo hacía tiempo que no vivía cosa igual. ujú. Sí, eso también te iba a preguntar, que vienes del sur, que si se sigue sintiendo que el buen teatro está en Madrid o en Barcelona, que si fuera ya no, que desde fuera hay que llegar a Madrid como sea, si no, no hay éxito, si no, no hay logro. Pues es que, por desgracia, el teatro y la cultura en general está muy centralizada. Entonces, por muy abanderada de la descentralización que yo sea o que seamos, al final, por una cuestión de clase, la gente se acaba viniendo a Madrid para tener oportunidades para currar. A mí me encantaría, y de hecho me encanta la idea de estar haciendo la resistencia en Andalucía, pero es algo que no me puedo permitir Ujú, ahora. Pero intento en la medida de lo posible, siempre que puedo, currar con compañías de allí. La compañía con la que está haciendo ahora Solarpunk, en su mayoría somos andaluzas, que estamos en Madrid tratando de sobrevivir. Em, pero sí, ojalá y desde lo institucional se abran vías a esta descentralización. Antes estaba poniendo verde a Alemania por lo políticamente correcto, pero Alemania tiene algo muy bueno y es que es un sistema muy descentralizado y cada provincia tiene su teatro público con su plantilla fija de intérpretes, dramaturgistas y demás, ¿no? ujú. Antes comentabas que, por ejemplo, desde Latinoamérica te llegan más autores que autoras. ¿Hay sexismo en el teatro? Sí, claro, siempre vamos a tratar de negar que es una cuestión que hay una cuestión de género presente. Vamos, no, yo creo que se podría pecar es una forma de negacionismo, decir que no es algo que afecte. Sí, concretamente, fíjate, pienso en personas que se dediquen a la dramaturgia en Uruguay, y la mayoría de personas que nos llegan son autores, hombres, ¿no? Sergio Blanco y Santiago Sanguinetti, que son los dos estupendos, pero estoy haciendo el esfuerzo por buscar autoras uruguayas, y justo ahora la SGAE, ¿no? Ha organizado un interautor, un encuentro interautor, y han traído todo autoras, y me parece estupendo, y que justo ahora se están haciendo, por cierto, las lecturas allí en la Berlanga. Y, y bueno, está muy bien que una institución como la SGAE, que forma parte muy de lo hegemónico también, esté haciendo por trabajarse y por dar voz a autoras, ¿no? Y bueno, pues ahí también nosotras tenemos que hacer por investigar y no quedarnos solo con los autores que nos llegan, ¿no? Y recomendar también, oye, pues he leído esta autora y me ha flipado. Pues ya vamos a terminar con cosas positivas. El estreno de Solarpunk es un éxito, supongo. Ha ido muy bien, sí. No sé qué, qué sería un éxito, no sé si es una sala llena o no, no me gusta cómo definirlo en términos de números. Creemos que ha sido un éxito en tanto que hemos podido estrenarla.
primero. Y luego también porque la gente que ha salido de allí ha salido con muchas ganas de debatir y de discutir y ha salido como encendida y eso nos da muchísima contentura porque el postfunción está siendo increíble, el juntarnos a charlar después con la gente que ha venido. Ujú. ¿Y tus próximos proyectos? Pues entre mis próximos proyectos, ahora mismo estoy en Cuarta Pared con una ayudantía Ujú, de una obra que va a estrenar, que vamos a estrenar con María Velasco allí, que es quien dirige y escribe esta pieza. ujú. Y bueno, ahora mismo estoy escribiendo también un texto sobre la desbandada. Hace un año, hace un año me fui caminando con una compañera que es Luz Valdenebro, desde Málaga hasta Almería. Nos fuimos con la marcha memorialista senderista de la desbandada Ujú, y hicimos esos 220 kilómetros durante 11 días caminando. Fue una experiencia catártica y fue bellísimo o sea, caminarlo antes de empezar a escribirlo. Así que ahora mismo ando metida en ese jardín porque es algo que me preocupa también, ¿no? Ver cómo trabajar con la memoria, que ahora mismo se está convirtiendo en desmemoria, y ver de qué manera podemos encontrar y explorar otros códigos para hablar de memoria, ¿no? ujú. Sí, me parece muy bonito porque ese capítulo creo que se ha tratado literariamente en novela, pero Mm. en teatro no lo había oído. Y Sí, me parece loable. sí, en teatro, así como la obra más conocida que aborda este tema, precisamente es de Bertolt Brecht, que es Los fusiles de la madre Carral o Ah, Carrer. Y es curioso porque se trata como muy de soslayo. Y no solo es un tema que se ha tratado poco en teatro, se ha tratado poco en teatro porque es un tema que realmente se aborda poco, incluso, quiero decir, a mí en el instituto nunca me lo enseñaron. a mí No, tampoco. la desbandada y soy andaluza. Y lo más fuerte fue que yo me enteré de que mi familia había vivido la desbandada porque me encontré a mi tía bisabuela en un documental, un día que yo estaba viendo un documental. Ostras. Entonces ahí fue como, wow, tengo que escribir sobre esto. Ya hice una pieza cortita sobre la desbandada que se estrenó en el Teatro Central, que se llamaba Ponerle pantalones a la luna. Y luego sí un tema que me ha seguido obsesionando, sobre todo de cara a ver de qué manera puedo explorar otros códigos para hablar de memoria que se alejen de lo documental y de lo testimonial, ¿no? De qué manera pueden convivir, por ejemplo, la memoria histórica y la ciencia ficción, que es algo que me apetece mucho. Ujú. Pero sí, Pu- me sorprende que tampoco te contaran a ti lo de las desbandadas en el cole o en el instituto. No, no, pero si, por ejemplo, hace unos años aparecieron las sin sombrero y yo Ujú. estudié la generación del 27 con todos los autores. Guau. Como no investigues tú, Sí, como sí, no te preocupes tú, no te enteras. claro, Y me parece lamentable. sí, sí. Pues sí, ahí tendremos que estar también desde las ficciones, reivindicando y haciendo que no caigan, ¿no? en el olvido. Claro que no. Pues Ruth Rubio, ha sido un placer charlar contigo y Igual. un honor también porque creo que eres una de las autoras y directoras punteras y por ese compromiso. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti y por este ratito en vuestro espacio. Ha sido un placer. Un abrazo grande. Chao.